Espero te encuentres muy bien. En este video te voy a explicar qué son las funciones trigonométricas inversas, cómo calcularlas y vamos a realizar 6 ejercicios paso a paso. Entonces, no te lo pierdas. Iniciamos recordando las funciones trigonométricas que surgen a partir de un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo recto. Cuando veamos un triángulo con esta pequeña esquina, quiere decir que este ángulo es recto. Eso significa que es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, al tener un triángulo rectángulo, podemos obtener cada una de las funciones trigonométricas. Recordemos que el lado más largo de este triángulo se llama hipotenusa. Los otros dos serán catetos. Este será el cateto 1 y el cateto 2. Entonces, nos quedan dos ángulos por hallar. Si llamamos a este ángulo A y a este ángulo B, nosotros podemos obtener las funciones trigonométricas para cualquiera de los dos. Es importante que ustedes miren para cuál ángulo están trabajando. Entonces recordemos las ecuaciones. Entonces empezamos con la función seno. ¿Para cuál quieren hacerlo? Vamos a hacerlo para el de A. Entonces, para el seno, la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué es el cateto opuesto? Ustedes van al ángulo en cuestión, en este caso es el ángulo A, y el opuesto es el que está al otro extremo. Miren, aquí hay dos que están tocando al ángulo, pero el que está al otro extremo será el opuesto. Entonces, en esta imagen será C2 sobre la hipotenusa que les dije, el lado más largo. Ese es el seno. El coseno está definido mediante el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es el que está junto al ángulo. En este caso ustedes dicen tenemos dos lados junto al ángulo, pero uno de ellos es la hipotenusa, entonces será el otro. Entonces en este dibujo será el cateto 1 sobre la hipotenusa. Y nos falta otra principal que es la tangente, se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces ya sabemos cuál es el opuesto, en este dibujo es C2 sobre el adyacente C1. Así podemos obtener la función seno, coseno y tangente del ángulo A en este dibujo. Estas fórmulas sirven para todos los ejercicios. Ahora, obtenemos las funciones y ¿cómo podemos obtener el ángulo? Entonces, el ángulo se obtiene con la función inversa. Ustedes se fijan en su calculadora y tiene unas letras que dice seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Observen en esta imagen lo que les digo, esta es una de las calculadoras más comunes. Aquí, arribita del seno, aparece seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces, para activar las funciones de color amarillento, simplemente oprimimos Shift y la tecla. Si queremos activar las rojas, pues alfa y la tecla. Entonces, por ejemplo, para activar la tangente, Shift porque está amarillita y oprimimos la tecla tangente. Eso es todo. Entonces, ¿dónde íbamos? Si nosotros queremos no el seno, sino el ángulo A, entonces el ángulo A será el seno inverso de cateto opuesto sobre hipotenusa y así con todas. Vamos a hacer estos ejercicios para entender. En este triángulo encuentre la medida del ángulo A. Entonces nos ubicamos en nuestro ángulo A. ¿Qué tenemos? Este cateto y este cateto. Si nosotros observamos y de lo que acabamos de aprender, este cateto con respecto a ¿cuál es? El opuesto, ¿cierto? Porque está al otro extremo. Y este cateto es el adyacente. ¿Qué me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Aprendimos que la tangente. Entonces la tangente del ángulo A será el cateto opuesto, ¿cuánto mide? Mide 9 sobre el cateto adyacente que mide 5. Como nos piden el ángulo, entonces el ángulo A será, les dije, la función inversa, entonces la tangente a la menos 1, en la calculadora les aparece dentro de un paréntesis, si no les aparece no importa. Ahí ustedes que escriben 9 quintos. Obtenemos un ángulo A de 60.9 grados. Luego, calculamos el ángulo B, hacemos el mismo proceso, pero entonces ahora fíjense solo en B. Si yo miro el ángulo B, ¿qué tengo? Entonces tengo este que es el cateto opuesto y este que es el cateto adyacente. Entonces también utilizamos la tangente. La tangente del ángulo B será
el cateto opuesto que es 5 sobre el cateto adyacente que es 9. Como yo quiero el ángulo B, entonces utilizo la función inversa, o sea, tangente a la menos 1 de 5 novenos. Obtenemos que B vale 29 grados. Ahora les voy a dar una información adicional para que ustedes verifiquen si está bien o mal. La suma de todos los ángulos internos en un triángulo debe dar 180 grados. Por lo tanto, A vale 60.9. Aproximemos a 61 más B que vale 29. 61, 29, 90. Este ángulo que les dije cuando aparece esto es de 90. 90 más 90, 180. Eso quiere decir que nos ha quedado bien. Ahora los invito a que se suscriban porque seremos el mejor canal dentro de poco gracias a ustedes. En este ejercicio, ¿cuál es la medida del ángulo B? Entonces nos situamos en el ángulo B y ¿qué datos tenemos? Tenemos este ladito que viéndolo desde B es el cateto opuesto. Y tenemos el lado más largo que es la hipotenusa. Entonces miramos en nuestras funciones qué me relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa. Miren aquí, el seno. Entonces vamos a empezar con el seno de B es igual al cateto opuesto que vale 8 sobre la hipotenusa 9.43. Como yo quiero el ángulo B, utilizo la función inversa. En este caso estamos utilizando el seno, entonces será el seno inverso de 8 sobre 9.43. Obtenemos un ángulo de 58 grados. No preguntan más, por lo tanto continuemos con el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la medida del ángulo teta? Entonces esta letra griega se llama teta. Para eso nos ubicamos en este ángulo. ¿Qué tenemos? Tenemos este lado que es el cateto adyacente y este lado que es la hipotenusa. Entonces, ¿qué me relaciona cateto adyacente a hipotenusa? Coseno. Por lo tanto, el coseno de teta será cateto adyacente vale 3 sobre la hipotenusa 11.4. Quiero el ángulo, entonces utilizo el coseno inverso de 3 sobre 11.4. Obtenemos un ángulo de 74.7 grados. A continuación debemos calcular el ángulo A, B y teta. Aquí ya tenemos uno, miren, teta. ¿Cuánto vale teta? Cuando les aparezca, otra vez les recuerdo, esto es 90 grados. Luego, vamos con A. Para A, ubicamos aquí, ¿qué tenemos? Tenemos este lado que es el cateto opuesto y este que es el adyacente. Entonces, la tangente. La tangente de A será 7 sobre 20. Por lo tanto, A es la tangente inversa de 7 sobre 20. Obtenemos que A vale 19.3 grados. Para B hacemos lo mismo, nos ubicamos en B. ¿Qué tenemos? Cateto opuesto y cateto adyacente, utilizamos tangente. Será 20 sobre 7. Entonces, B será la tangente inversa de este valor. Obtenemos un ángulo de 70.7 grados. Ahora, para que ustedes comprueben, la suma de los tres nos debe dar ¿cuánto? 180. Por lo tanto, 90 más 19.3 más 70.7, 180. Vamos con dos ejercicios más. Estos dos problemas son problemas reales. ¿A qué distancia de la base de un edificio debe situarse una escalera de 5 metros de longitud para que alcance una altura de 3 metros? Tenemos el edificio, necesitamos una altura de 3 metros. Entonces, supongamos que debemos subir hasta acá y la escalera mide 5 metros. Hemos formado un triángulo rectángulo, ya que entre el piso y el edificio hay un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, aquí nos piden la distancia, vamos a llamar esta distancia X, desde la base del edificio hasta la escalera. En este primer problema vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Si no recordamos este teorema, básicamente nos dice que para cualquier lado nosotros tenemos esta ecuación. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Aquí, ¿qué necesitamos? Tenemos el lado más largo que es la hipotenusa y tenemos un cateto, por lo tanto nos falta el otro cateto. Supongamos que ese es el cateto 1, entonces despejando de esta ecuación, el cateto 1 al cuadrado será la hipotenusa al cuadrado menos, paso el otro cateto al otro lado, entonces menos el otro cateto al cuadrado. Como quiero eliminar el cuadrado, aplico raíz a ambos lados. A la izquierda se me va el 2 con la raíz y a la derecha me queda la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado.
Por lo tanto, x será la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, 5 al cuadrado, menos el otro cateto, 3 al cuadrado. Obtenemos una distancia de 4 metros. Ahí terminamos este problema. Vamos a ver qué nos dice el siguiente. Cuando se usa una escalera, por seguridad, el ángulo de inclinación con respecto al piso no debe ser mayor de 70. Entonces el que está con respecto al piso, entonces no debe pasar de 70 grados. ¿Es seguro usar la escalera para la situación de este ejercicio? Pues nosotros vamos a calcularlo. Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Con funciones inversas. Si nosotros nos ubicamos en este ángulo, ¿qué tenemos? Tenemos este lado que es el cateto opuesto y este que es la hipotenusa. De las ecuaciones que aprendimos hace un momento, sabemos que el seno es igual al cateto opuesto 3 sobre la hipotenusa. Vamos a utilizar la función inversa para calcular el ángulo, entonces será el seno inverso de 3/5. Obtenemos 36.9 grados. Por lo tanto, como el ángulo no debe ser mayor a 70, este sí nos sirve. Eso quiere decir que sí es seguro utilizar esta escalera. Esto solo para ejercicio, pero en los datos reales les comento que este ángulo está comprendido entre 70 y 75 grados. Cultura general. Con esto terminamos el video, no olviden dejar su like y nos vemos en la próxima.